Cuántas veces hemos escuchado muchos acontecimientos que Dios ha hecho en cada familia, en cada ciudad y en el mundo entero. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue siendo eterno. Dios sigue siendo el Dios de las maravillas. Y en este momento queremos enviarles un fraterno saludo de paz y queremos compartir una pequeña reflexión. Y la reflexión en este momento le he titulado La desobediencia. Recordemos que el mundo vive en un mundo de desobediencia. Nadie quiere acatar, nadie quiere sujetarse, nadie quiere obedecer, nadie quiere hacer las cosas para bendición. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia de ir en busca más del mal que del bien. Y acontece, en el inicio de la creación del mundo, Dios le da las instrucciones a Adán y a Eva, donde le dice qué es lo que debería de hacer, qué es lo que debería de hacer en ese bello paraíso, mas sin embargo desobedecen la voz de Dios y obedecen la voz de Satanás. Y por esa misma razón, por desobedecer la voz de Dios, Adán y Eva fueron expulsados de ese maravilloso huerto del Edén, donde había alimento, donde había seguridad, donde había paz, donde había salvación, donde había la bendición de Dios, la protección de Dios y el favor de Dios. Adán y Eva fueron expulsados de ese bello jardín por desobedecer la voz de Dios. Y así continúan muchos acontecimientos en el mundo. Y quiero comentarles, si usted ha leído la historia de Jonás, Jonás también Dios le da una orden de ir a informarle a aquella gente que vivía en la gran ciudad de Nínive, donde habían hecho tanta maldad y que esa maldad ha llegado al extremo que Dios había determinado que en 40 días iba a ser destruida Nínive. Mas sin embargo, Jonás desobedece la orden de Dios y toma otro camino y fue tragado por el gran pez, por la gran ballena. Cuando alguien desobedece la orden de Dios, cuando alguien desobedece el mandamiento de Dios, la ley de Dios, tiene sus consecuencias. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es verdadera, es infalible. Y la palabra de Dios no se discute, sino antes bien se obedece, se aplica a nuestras vidas para que nosotros podamos gozar de esa bendición. Pero hoy quiero compartir algo en lo que dice allá en uno de los capítulos del primer libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes hay algo que maravilloso que nosotros encontramos en el capítulo 13, donde habla de un rey llamado Jeroboam, donde habla de un profeta, donde Dios le dice al profeta que este rey Jeroboam se había vuelto un gran idólatra. Estaba conduciendo al pueblo a adorar a otros dioses. Y el rey le dice a este profeta, le dice que él vaya a informarle al rey y a decirle al rey Jeroboam que dejara de idolatrar, que dejara de seguir dañando a toda esa bella nación. Pero Dios le da una orden al profeta y le dice que si el rey te dijera que comas con él, que convivas con él, no lo hagas. Y si él te lleva por un camino, no lo hagas. Tú ve y dile al rey lo que yo te he dicho. Entonces, Dios le da la orden al profeta y el profeta va y le dice al rey toda la idolatría, todo el mal que había hecho. Mas sin embargo, el rey desobedece. Cuando el rey desobedece, este profeta le da la orden que haga pues su idolatría. Y cuando el rey hace la idolatría, el rey se le queda una mano seca. Y en el momento que se le queda la mano seca, el rey le suplica con lágrimas posiblemente que orara a Dios
para que Dios restaurara la mano del rey. El profeta le clama a Dios y le dice a Dios que tuviera misericordia de este rey idólatra, y Dios en ese momento le restaura el brazo, le da la salud. Mas sin embargo, el rey le ofrece alimento, le ofrece convivencia, le ofrece como una señal de gratitud. Y el profeta estaba consciente y le dice: no, aunque tú me ofrezcas la mitad de tu reino, yo no puedo compartir contigo. Yo he venido a una misión de venir a informarte lo que pudiera acontecer. Mas sin embargo, él regresa, porque él estaba en Betel, él regresa, él retorna, y en el trayecto del camino, la primera desobediencia es que él no toma otro camino, sino vuelve en el camino que había venido, y la orden se le había dado que él tenía que tomar otro camino. En el momento se encuentra con un gran anciano en el trayecto del retorno y le dice: oh profeta, quiero invitarte para que comas conmigo. Tú eres el profeta de Dios. Y él dice: sí, yo soy un profeta de Dios. Y entonces él dice: un ángel me ha hablado. Un ángel me ha dicho que yo te invite para que tú puedas comer conmigo, puedas cenar conmigo, tú puedas deleitar conmigo un alimento. Y este rey se le olvidó que la orden era no comer con nadie, no ir con nadie. La orden era hacer lo que Dios le había determinado. A él se le olvidó. Él acepta el banquete porque él escucha que era un anciano que el ángel le había hablado. Otro profeta más, donde le dice: yo soy profeta. Me habla Dios. Pero era un profeta falso. En el momento que él acepta la invitación y va a la mesa a comer, Dios le vuelve a hablar al profeta y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y él, en el momento que termina, él sale de ese lugar donde habían convivido con aquel profeta falso, y ahora él sale y a su encuentro se encuentra con un león, y el león lo mata a él. Por supuesto, el animalito donde iba montado aquel profeta, él no tenía culpa, y el león no lo mata. Mata únicamente al profeta que había desobedecido la orden de Dios. Hoy en la actualidad, también nosotros hemos escuchado a tantos religiosos, a tantos hombres que dicen ser líderes, ser pastores, ministros, profetas de Dios, y que dicen que Dios les ha hablado. Y muchas veces nosotros creemos esas palabras. Muchas veces hemos caído en oír a un profeta falso, a un pastor falso, a un ministro falso. Y entonces Dios en este momento nos dice a nosotros: probad los espíritus si son de Dios o son del diablo. Debemos nosotros saber que si realmente adoran al verdadero Dios que hizo los cielos, la tierra y el mundo, al verdadero Dios que dejó sus leyes, sus mandamientos, al verdadero Dios que Él dijo que si ustedes me aman, guarden mis palabras. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día, muchos le van a decir al Señor: y no en tu nombre echamos demonios, y no en tu nombre hicimos milagros, y no en tu nombre hicimos prodigios, y no en tu nombre hicimos grandes maravillas en los grandes estadios, en las grandes ciudades donde sanamos. Y el Señor os dirá: apartado de mí, obradores de maldad, al lago de fuego. Hoy en la actualidad hay muchos religiosos engañadores. Hay muchos que se han autodenominado profetas, pero son profetas falsos. Son cristianos falsos. Y nosotros hoy, Dios nos dice que debemos de tener cuidado con la voz de Dios.
obedezcamos la palabra de Dios. Aquel profeta, por no obedecer la voz de Dios, fue devorado, fue asesinado por un león. Si nosotros queremos paz, tranquilidad, queremos bendición de Dios, obedezcamos la voz de Dios. En aquel tiempo, Adán y Eva oyen la voz de Satanás y no obedecen la voz de Dios, que Dios ya le había dado una orden. Aquel Jonás, por desobedecer la voz de Dios, también fue tragado por un gran pez. Y ahora este profeta, por no obedecer las órdenes de Dios, también él fue asesinado, fue matado por un animal salvaje. Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios permita que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, seamos obedientes a la voz de Dios y que podamos escuchar siempre la voz de nuestro Padre que está en los cielos. Que tengan un maravilloso día y que la paz de Cristo sea siempre con cada uno de ustedes.